un monumento al sufrimiento. En lo alto de una colina se alza una silueta inquietante, el sanatorio de Waverly Hills. El peso de las sombras. Este lugar, olvidado por el tiempo, guarda secretos oscuros y memorias que se niegan a desaparecer. Cada rincón, cada sombra, parece contar una historia de dolor y sufrimiento. Los pasillos vacíos y oscuros parecen susurrar historias de sufrimiento. Las luces parpadeantes apenas iluminan el camino, creando sombras que juegan con la mente. Las ventanas rotas, con cortinas desgarradas, permiten que el viento entre, llevando consigo ecos de un pasado tormentoso. El papel tapiz despegado y los escombros en el suelo son testigos mudos de la decadencia y el abandono. El aire denso y frío se siente pesado, cargado de la energía negativa de miles de almas torturadas. En el suelo, una fotografía polvorienta cuenta la historia de quienes alguna vez habitaron este lugar. Una silla rota en la esquina, cubierta de telarañas, es un recordatorio de la vida que una vez existió aquí, ahora atrapada en el tiempo. El silencio solo se rompe por el goteo de agua y el crujir de la madera podrida. Un candelabro oxidado cuelga precariamente del techo, como si en cualquier momento fuera a caer. Un espejo roto refleja la poca luz que entra en la habitación, distorsionando la realidad y creando una atmósfera aún más inquietante. Este lugar, cargado de sombras y recuerdos, es un testimonio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del paso del tiempo. Ecos del pasado. Construido en 1910, Waverly Hills albergaba a miles de enfermos de tuberculosis. La muerte era una constante. Los tratamientos eran experimentales y a menudo brutales. El sufrimiento y la desesperación impregnaban cada rincón. Habitaciones de locura. Se dice que los médicos realizaban lobotomías y electroshocks indiscriminadamente. Los pacientes, en su agonía, arañaban las paredes, gritando por una liberación que nunca llegaba. Sus lamentos aún resuenan en los pasillos vacíos. La Puerta del Diablo. Este nombre evoca imágenes de terror y misterio, y no es para menos. En lo profundo de la tierra, escondido de la vista del mundo, yace un túnel que ha sido testigo de innumerables historias de dolor y sufrimiento. Este túnel, conocido por muchos como un lugar de tránsito entre la vida y la muerte, guarda secretos oscuros que pocos se atreven a desenterrar. Un largo túnel conectaba el hospital con el exterior. Este pasillo, que en su tiempo fue una vía de escape y transporte, ahora se encuentra en ruinas, con paredes que susurran historias de tiempos pasados. Los ecos de los pasos de aquellos que alguna vez caminaron por aquí aún resuenan en la oscuridad, creando una atmósfera de inquietud y desasosiego. Era conocido como el Túnel de la Muerte. Este apodo no fue dado a la ligera. Durante los días más oscuros del hospital, este túnel fue testigo de innumerables tragedias. Los pacientes que no lograban sobrevivir a sus enfermedades eran llevados a través de este pasillo, sus cuerpos envueltos en sábanas blancas, como fantasmas que se desvanecen en la noche. A través de él, se llevaban los cuerpos en secreto, lejos de la mirada de los pacientes. Los trabajadores del hospital, con rostros sombríos y corazones pesados, realizaban esta tarea con una mezcla de tristeza y resignación. Sabían que cada cuerpo que transportaban era una vida que se había apagado, un alma que había cruzado el umbral hacia el más allá, un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Este túnel no solo era un camino físico, sino también un símbolo de la delgada línea que separa la vida de la muerte. Aquellos que se aventuraban a recorrerlo sentían una presencia, una energía que parecía emanar de las paredes mismas. Era como si el túnel tuviera vida propia, respirando y observando a todos los que osaban entrar. La Puerta del Diablo sigue siendo un lugar de misterio y leyenda, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. El fantasma de la habitación 502. Este es un lugar envuelto en misterio y terror, conocido por todos los que han trabajado o visitado este antiguo hospital. La habitación 502 es la más temida, no solo por su apariencia lúgubre y desolada, sino por las historias que la rodean. Se dice que aquellos que se atreven a entrar
Sienten una presencia escalofriante, como si alguien los estuviera observando desde las sombras. Una enfermera joven, embarazada y desesperada, se quitó la vida allí. Su nombre era María, y trabajaba en el hospital durante los años 1940. María había caído en desgracia, abandonada por su amante y enfrentando la desaprobación de su familia y colegas. En un momento de desesperación, decidió poner fin a su sufrimiento en la habitación 502. Su espíritu, consumido por el dolor y la culpa, vaga por la habitación, buscando la paz que nunca encontró. Los que han trabajado en el hospital cuentan historias de susurros en la noche, de sombras que se mueven sin explicación y de una tristeza abrumadora que llena el aire. Algunos dicen que han visto la figura de una mujer en uniforme de enfermera, con una expresión de profunda tristeza en su rostro, caminando por los pasillos y desapareciendo en la habitación 502. Los fenómenos paranormales en la habitación 502 no se limitan solo a la aparición de María. Se han reportado puertas que se cierran solas, luces que parpadean sin razón aparente y una sensación de frío intenso que envuelve a cualquiera que se acerque. Los investigadores de lo paranormal han intentado captar pruebas de estas actividades, y aunque algunos han logrado grabar sonidos inexplicables y cambios bruscos de temperatura, la mayoría se marcha con más preguntas que respuestas. A pesar de los esfuerzos por desentrañar el misterio, la habitación 502 sigue siendo un enigma. Los relatos de aquellos que han tenido experiencias en este lugar varían, pero todos coinciden en una cosa: la presencia de María es innegable. Su espíritu parece estar atrapado en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento, incapaz de encontrar la paz. El hospital, ahora abandonado, se ha convertido en un lugar de peregrinación para los cazadores de fantasmas y los curiosos. Sin embargo, la habitación 502 sigue siendo un lugar de respeto y temor. Muchos creen que hasta que la historia de María no sea completamente comprendida y su espíritu no encuentre la paz, la habitación 502 seguirá siendo un lugar de misterio y terror. Voces en la oscuridad. Los visitantes hablan de susurros fantasmales, pasos que se acercan en la oscuridad y risas de niños que helarían la sangre. Apariciones inexplicables se manifiestan en los espejos rotos, reflejando la oscuridad que habita en el lugar. El toque del terror. Algunos se han sentido tocados por manos invisibles. Otros han experimentado sensaciones de frío extremo y opresión en el pecho. El miedo se apodera de la mente, nublando la razón y la voluntad. Un lugar maldito. Waverly Hills permanece como un recordatorio escalofriante del lado oscuro de la humanidad. Un lugar maldito donde el sufrimiento nunca termina. Un testimonio del horror que puede habitar en las mentes de los vivos y de los muertos. GAP2 EIS, el guardián de las sombras. A medida que nos adentramos en la historia de Waverly Hills, una historia destaca por encima de las demás, la de una entidad conocida solo como el guardián de las sombras. Se dice que esta figura espectral patrulla los pasillos, asegurándose de que los espíritus inquietos permanezcan dentro de los confines del hospital. GAP3S. Los testigos describen al guardián como una figura alta y oscura con ojos brillantes que penetran la oscuridad. Algunos dicen que es un antiguo paciente, mientras que otros creen que es una manifestación del sufrimiento colectivo que se vivió entre estas paredes. GAP2S. Un relato escalofriante proviene de un grupo de investigadores paranormales que visitaron Waverly Hills en una noche sin luna. Equipados con la última tecnología, se aventuraron en las profundidades del edificio, con la esperanza de capturar evidencia de lo sobrenatural. Al llegar a la infame habitación 502, sus equipos comenzaron a fallar. Las cámaras parpadeaban y los dispositivos de audio captaban susurros inquietantes. GAP3. De repente, una figura sombría emergió de la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo. Los investigadores se quedaron paralizados de terror cuando el guardián de las sombras se acercó a ellos. Una a una, sus linternas se apagaron dejándolos en completa oscuridad. El único sonido era el de los pesados pasos del guardián resonando por el pasillo. GAP2SS. Los investigadores describieron una sensación de intenso temor, como si el aire mismo se hubiera convertido en hielo.
Podían sentir la presencia del guardián, observándolos, esperando a que hicieran un movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, la figura se retiró entre las sombras, dejando a los investigadores conmocionados y cambiados para siempre. GAP 3S. El guardián de las sombras sigue siendo una de las entidades más misteriosas y aterradoras de Waverly Hills. Sirve como recordatorio de que algunos espíritus no están sujetos a las mismas reglas que los vivos. Existen en un reino propio, donde el tiempo y el espacio no tienen significado. GAP 2S. Al cerrar este capítulo, nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del guardián de las sombras? ¿Es un protector o un guardián que se asegura de que los espíritus de Waverly Hills nunca encuentren la paz? Una cosa es segura, en un lugar tan embrujado como este, la línea entre la realidad y lo sobrenatural es siempre borrosa. GAP 3S. Waverly Hills sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente chocan, un lugar donde los vivos pueden sentir el peso de los muertos. Y mientras el guardián de las sombras recorra estos pasillos, los misterios de Waverly Hills permanecerán envueltos en la oscuridad, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar la verdad.